Lo que ha pasado ayer con Morgan Quero es una vergüenza que esa persona siga como ministro de Educación en este país. Ni una hora debió permanecer después de llamar ratas, les dijo a los peruanos que, equivocados o no, participando o no en las protestas, murieron. El día de ayer, el señor ministro de Justicia, que según todos los indicios será el nuevo presidente del Consejo de Ministros, pero que ahora de alguna manera ha empezado a actuar como vocero del gobierno de la señora Dina Boluarte, ha continuado con la campaña que el gobierno ha lanzado alrededor de la pena de muerte. Es decir, todos estamos indignados por el asesinato de esta criatura y todos compartimos el mismo sentimiento de que esto merece el mayor de los castigos. Y cada uno de nosotros, creo, sobre todo aquellos que tenemos hijas, tenemos sentimientos muy fuertes con respecto a estas situaciones. Es decir, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos expuestos a una situación como esta? Y por supuesto que la respuesta es la más brutal que uno pueda imaginar. Yo no quiero ni pensar de lo que yo mismo sería capaz de hacer si le hacen daño a alguna de mis hijas. Pero esto plantea la discusión sobre cuán eficiente es la pena de muerte para enfrentar a estos criminales extremos. Y para eso tenemos la experiencia no solo de su aplicación en el Perú, sino en el mundo. Y es una discusión que en este contexto puede resultar hasta legítima si uno escucha la reacción y la indignación de la gente diciendo que lo que merecen estos miserables es la muerte. El problema es que cuando un sentimiento legítimo de la gente y una indignación absolutamente justa es convertida en insumo político para desviar la atención de los peruanos de los gravísimos problemas que atravesamos, de los cuales uno es este de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Es decir, la gente del gobierno piensa que somos idiotas. Es decir, que pueden llevarnos de la nariz a que el país entero solo se preocupe por la pena de muerte para los abusadores de niños y niñas y a los asesinos de niñas. Y que nos olvidemos de los problemas gravísimos que está atravesando nuestra sociedad. Estamos viviendo en un país donde la crisis de inseguridad es insostenible y donde lo que debería ser el primer instrumento, el instrumento fundamental para enfrentar esta crisis de inseguridad, que es la Policía Nacional, no solamente está manoseada hasta el extremo en términos políticos, es una institución irrespetada hace demasiado tiempo por los políticos, está desprofesionalizada porque se ha perdido la especialización que se tuvo cuando en el Perú existían la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones, no tiene los instrumentos mínimos para enfrentar la guerra contra la criminalidad, y me refiero no solo a infraestructura, a vehículos, a comunicaciones, a armas, a lo más elemental que debería tener la policía para enfrentar a una criminalidad cada vez más rica, cada vez más sofisticada y más moderna. Pero tenemos además un gravísimo problema moral dentro de la Policía Nacional. Tenemos un cáncer en la Policía Nacional que hay que extirpar. Exitosa. Que es el cáncer de la corrupción y el cáncer de la desmoralización. Policías que no están comprometidos con su función en la sociedad y peor aún, policías que no solamente en el momento que enfrentan a una persona que ha cometido el delito, lo que están viendo es la posibilidad de hacer un negocio para sacar algo de dinero. Y cuando vivimos en una situación en la que muchísimos trámites no proceden si no se pone billete de por medio, sino algo peor. Estamos enfrentando a policías que no solo te pueden coimear en la esquina por una infracción, sino policías que están involucrados en organizaciones criminales, es decir, que ya se pasaron al otro lado
al otro lado de la sociedad, que pasaron a ser los enemigos de la policía, pero están dentro de la policía, llevando el uniforme, ostentando grados, teniendo personal a su mando y tomando decisiones. Y no quiero decir con esto que esta sea la situación de la inmensa mayoría de los policías, porque no es verdad. Pues yo estoy convencido de que la mayoría de los policías no son así. Pero la desmoralización los arrastra a todos y ha terminado aceptándose una situación inaceptable. Entonces, en vez de estar discutiendo esto, en vez de estar convocando a asambleas en todo el país para discutir la crisis de inseguridad en cada lugar que tiene características precisas y propias, y tratar de articular en cada lugar estrategias que permitan enfrentar juntos a la criminalidad, arrinconarla y derrotarla. O en vez de hacer asambleas para discutir las obras que están abandonadas, los hospitales que están esperando años, las obras de agua potable que están esperando por décadas, las obras de irrigación, las obras de reconstrucción que año tras año están esperando sin hacerse. Cuando las consecuencias de esta inacción las paga cada año la gente, que pasa del extremo de la sequía a la inundación. Sobre eso no se hacen asambleas. Sobre la situación económica que está viviendo la inmensa mayoría de peruanos que son emprendedores y a los que hemos definido como informales. Es gente con una resiliencia extraordinaria porque no se rinde ante la adversidad y cada día se levanta para ver cómo hace para darle de comer a su familia, y que no tienen acceso al crédito, no tienen acceso a trabajos dignos. Sobre ese tema no se hacen asambleas. Los señores del gobierno quieren que hagamos asambleas en todo el país para discutir si le aplicamos la pena de muerte y a los violadores y a los asesinos de niños, nos olvidemos de todos nuestros otros problemas. Y yo les digo, ¿quieren hacer asamblea? Hagamos pues las asambleas. Pero abramos la agenda. Abramos la agenda. ¿Quieren hablar de pena de muerte? Hablemos pues de pena de muerte. ¿Y qué tal si introducimos en la agenda esas asambleas y del referéndum que quieren proponer? Que se incluya en la lista de los sujetos probables de pena de muerte a los políticos corruptos. ¿Quieren discutir eso? Vamos a las asambleas a discutir qué opina la gente. Si a los políticos que nos han robado estas décadas no habría que fusilarlos, como en China y como en otros países que mucha gente admira por su éxito económico. Introduzcamos ese tema en la discusión o pongamos a discusión si la gente quiere que este gobierno y este Congreso sigan. ¿Qué tal? ¿Qué tal si hacemos asamblea y un referéndum y le preguntamos a la gente si lo que quieren es que se vayan todos? ¿Qué les parece? Si nos ponemos democráticos, pues nos ponemos democráticos completos. ¿Qué tal si le preguntamos a la gente si las leyes que están aprobando en el Congreso, muchas leyes de las que están aprobando en el Congreso, la única intención que tiene es blindar a los delincuentes, blindar a los corruptos, hacerle difícil su trabajo al sistema de justicia? ¿Qué tal si introducimos esto en la agenda? O sea, yo creo sinceramente que están llevando la situación a un punto insostenible. Es decir, yo creo que todos hemos hecho el esfuerzo de alguna manera, enfrentados a una situación que realmente no es la que quisiéramos. Todos o la inmensa mayoría de peruanos no queremos ni a Dina Boluarte ni a este Congreso de la República. Si pudiéramos hacerlo, hace rato que no estarían ahí. Nuestro problema, ¿saben cuál es? Lo que les salva la vida, que no tenemos por quién reemplazarlos. ¿O sí? ¿O sí? O si enfrentados a una situación de crisis, esto no obliga a los actores políticos actuales a actuar con un mínimo de responsabilidad, a unirse alrededor de proyectos comunes de largo plazo para el país y al compromiso todos juntos de que sea cual sea el resultado de la siguiente elección, todos lo vamos a aceptar. Y vamos a entender que somos un país fraccionado que necesita encuentros. Que somos un país polarizado que necesita reconciliarse. Y que eso solamente va a ser posible si cambiamos la agenda tóxica.
del odio y del envenenamiento y ponemos por delante el interés del país, el interés de todos juntos. Porque cuando hablamos de cambiarle la vida no discutimos de cuál es la ideología. Exitosa. Para que uno tenga derecho al agua potable, para uno tenga derecho a una vivienda digna, tengan derecho a acceso al crédito, tengan derecho al progreso, tengan derecho a una educación de calidad, a una atención de salud de calidad. Ahí no tiene que haber ideología, en eso tenemos que estar juntos para discutir qué hacemos con el puerto de Chancay, la creación de una zona económica especial. Por Dios, ¿qué ideología tiene eso? Cuando vemos lo que está pasando en el campo, que está parado después de la experiencia extraordinaria que hemos tenido con la agroexportación, ¿por qué no podemos ser capaces de ponernos de acuerdo, de reimpulsar el desarrollo de la agricultura de exportación, que es un enorme potencial en el Perú? Corrigiendo, por supuesto, todo aquello que se hizo mal y mejorándolo y sobre todo incorporando a los pequeños agricultores. ¿Qué ideología, por Dios, tiene eso? Es decir, yo creo sinceramente que en vez de tratar de entenderse con la sociedad, en vez de escuchar a la sociedad, el gobierno sigue una postura de confrontación. Y yo no sé hasta dónde va a llegar el límite de la tolerancia nacional. Sinceramente, nos agravian casi cada día con sus acciones. Y yo creo que nuestra paciencia tiene un límite y tienen que recibir el mensaje. Lo que ha pasado ayer con Morgan Quero es una vergüenza que esa persona siga como ministro de Educación en este país. Ni una hora debió permanecer después de llamar ratas, les dijo a los peruanos que, equivocados o no, participando o no en las protestas, murieron. Según Amnistía Internacional, de los 19 casos, creo que son los que ellos pudieron examinar minuciosamente, ninguno de esas muertes fue justificada y podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales, porque se disparó sobre personas desarmadas que no significaban ninguna amenaza para la autoridad en términos reales, algunas de las cuales ni siquiera participaban en las protestas. Y a esas personas, a la que, dicho sea de paso, la mayor parte de ellos votaron por la señora Dina Boluarte cuando iba del brazo con Pedro Castillo, a esas personas, a esos seres humanos, el señor Morgan Quero, ministro de Educación del Perú, que debería ser el ejemplo de la conducta moral, ética, del respeto, de la inclusión, o sea, los ha llamado ratas. Esto es una señal, sinceramente, de un nivel de descomposición que no sé hasta cuándo vamos a tolerar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.